Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde exploramos los momentos más fascinantes del mundo del espectáculo y las relaciones que nos cautivan. Hoy, tenemos una historia que de verdad va a derretir sus corazones, un gesto de pura ternura que nos demuestra que el amor en la vida real puede ser tan, o incluso más, mágico que en la ficción. Vamos a sumergirnos en el romántico detalle que Burak Özçivit, nuestro querido Kemal de Karasevda, dedicó a su deslumbrante esposa, Neslihan Atagül. Si te gustan estas historias que te hacen creer en el amor para siempre, te recomiendo encarecidamente que te suscribas a nuestro canal ahora mismo. Solo tienes que hacer clic en ese botoncito rojo de abajo y activar la campanita para no perderte ni una sola de nuestras publicaciones. No te arrepentirás. Prepárense para ser transportados a un mundo de romanticismo, porque hoy vamos a desgranar ese gesto que Burak tuvo para Neslihan. Un detalle que, aunque pueda parecer sencillo a primera vista, está cargado de significado y de un amor profundo. Ustedes saben, Burak Özçivit y Neslihan Atagül son una de esas parejas que nos roban el aliento, tanto en la pantalla como fuera de ella. Desde que sus caminos se cruzaron en el set de Karasevda, donde interpretaron a la icónica pareja de Kemal y Nihan, hemos sido testigos de una química arrolladora que trascendió la ficción para convertirse en una hermosa realidad. Su relación es un faro de inspiración para muchos, un ejemplo de que el amor verdadero existe y puede florecer incluso en el ojo público. Y es precisamente de esa magia, de esa conexión especial que vemos en ellos, de lo que vamos a hablar hoy. A veces, los gestos más pequeños son los que dicen más, ¿verdad? No siempre se trata de grandes lujos o extravagancias, sino de esos detalles pensados, de esos momentos que demuestran cuánto conoce uno a la otra persona, cuánto se preocupa por hacerla feliz. Y esto es exactamente lo que Burak hizo por Neslihan. El detalle en cuestión, que ha dado la vuelta al mundo y ha sido celebrado por miles de fans, no es algo que haya ocurrido ayer mismo, pero su romanticismo perdura y sigue inspirando. Se trata de un regalo muy personal, algo que va más allá de lo material y toca directamente el corazón. Burak, conociendo la pasión de Neslihan por cierta actividad, decidió sorprenderla de una manera que sabía que la haría sentir especial y vista. Y aquí es donde quiero que pongan mucha atención, porque el contexto es clave. Neslihan Atagül, además de ser una actriz talentosísima y una mujer con un estilo único, tiene una conexión especial con la naturaleza, con el arte y, en particular, con la escritura. Le encanta leer, le encanta la sensación del papel en sus manos, y tiene un gusto exquisito por los objetos que reflejan su personalidad. Burak, como esposo amoroso y atento, conoce a la perfección estos gustos. Entonces, ¿cuál fue el detalle romántico? Burak le regaló un hermoso y antiguo diario de cuero. Pero no cualquier diario. No se trata de una simple libreta que se compra en cualquier papelería. Este diario era especial. Tenía un diseño clásico con páginas que parecían susurrar historias antiguas, y estaba hecho con materiales de alta calidad que evocaban una sensación de lujo y atemporalidad. Lo más importante, sin embargo, no era el objeto en sí, sino el pensamiento detrás de él. Imaginen la escena: Neslihan, quizás en un día normal, o en una ocasión especial, recibe este paquete. Al abrirlo, encuentra este diario. Pero lo que realmente la conmovería, lo que haría que ese regalo fuera inolvidable, es lo que Burak le dijo o le escribió junto a él. Se dice que este diario era para que ella pudiera plasmar sus pensamientos, sus ideas, sus sueños, sus poemas, sus escritos, todo aquello que fluía de su mente creativa. Era una invitación a seguir cultivando su mundo interior, un espacio seguro y hermoso para su arte. Y aquí radica la genialidad del gesto. Burak no solo le dio un objeto bonito, sino que validó y fomentó una de las pasiones más profundas de Neslihan. En un mundo que a menudo nos presiona para ser productivos y eficientes, tener un espacio para la reflexión, para la creatividad libre, es un verdadero tesoro. Burak le estaba diciendo implícitamente: veo tu talento, valoro tu arte y quiero darte las herramientas para que sigas creciendo y expresándote. Este tipo de regalos son los que construyen relaciones sólidas y duraderas. Son los que demuestran que no solo se ama a la persona por lo que hace o por cómo se ve, sino por quién es en su esencia. Es una forma de decir: conozco tus sueños, tus inquietudes, tus pasiones, y estoy aquí para apoyarte en cada paso del camino. Además, pensemos en la simbología del diario. Un diario es un confidente, un testigo silencioso de nuestras vidas. Es un lugar donde podemos ser completamente honestos, donde podemos explorar nuestras emociones sin miedo a ser juzgados.
Al regalarle un diario, Burak le estaba ofreciendo a Neslihan un espacio de intimidad y autodescubrimiento, un refugio personal en medio de la vorágine de la fama. Este acto también revela mucho sobre la personalidad de Burak Ozcivit. Demuestra que a pesar de su imagen de galán y hombre de acción en muchas de sus producciones, tiene un lado sensible y romántico muy desarrollado. Es un hombre que presta atención a los detalles, que sabe escuchar y observar a su pareja, y que está dispuesto a invertir tiempo y esfuerzo en hacerla feliz de maneras significativas. Podemos imaginar cómo Neslihan habrá sentido ese gesto. Un torbellino de emociones, sin duda. Gratitud, amor, sorpresa y la certeza de estar con alguien que la comprende y la valora profundamente. Un regalo así no solo se guarda en un estante, sino que se atesora en el corazón. Es probable que Neslihan haya empezado a usar ese diario, llenando sus páginas con la belleza de sus pensamientos, y cada vez que lo hiciera, recordaría el amor y la dedicación de su esposo. Este detalle también nos invita a reflexionar sobre nuestras propias relaciones. ¿Conocemos realmente las pasiones y los sueños de nuestras parejas? ¿Estamos dispuestos a apoyarlos y fomentarlos? A veces en la rutina diaria, olvidamos la importancia de estos gestos pequeños pero poderosos que nutren el amor. Este regalo de Burak Ozcivit a Neslihan Atagul es un recordatorio de que el romance no ha muerto. Sigue vivo en los pequeños detalles, en las palabras sinceras, en los gestos que demuestran conocimiento y amor. Es una lección para todos nosotros sobre cómo podemos fortalecer nuestras propias relaciones, prestando atención a lo que realmente importa a la persona que amamos. Y es precisamente por eso que queríamos compartir esta historia con ustedes hoy. Para inspirar, para emocionar y para recordarnos que el amor, cuando es genuino, se manifiesta en estas pequeñas, pero maravillosas atenciones. Burak y Neslihan son un ejemplo perfecto de ello, una pareja que ha logrado mantener viva la chispa de su amor, demostrando que la atención y el cariño son la base de cualquier relación duradera. En resumen, hemos explorado el romántico detalle de Burak Ozcivit hacia Neslihan Atagul, un hermoso y antiguo diario de cuero. Este regalo no fue solo un objeto material, sino una profunda expresión de amor, conocimiento y apoyo a las pasiones creativas de Neslihan. Demuestra la atención de Burak a los gustos de su esposa y su deseo de nutrir su mundo interior. Es un ejemplo inspirador de cómo los gestos pequeños y significativos pueden fortalecer el vínculo en una relación. Y con esto, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero de corazón que hayan disfrutado de esta historia tanto como yo al contarla. Nos encanta traerles estos momentos de amor y romance que nos hacen soñar. Si les ha gustado, por favor, déjenos un gran pulgar arriba, ya que nos ayuda muchísimo a saber qué tipo de contenido les gusta más. Y no se olviden de compartir este vídeo con todos sus amigos y familiares a quienes creen que esta historia les podría inspirar. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias que les encantarán. ¡Hasta pronto!